Ana Clavel, bienvenida a los Despachos del Poder. Quisiera decir que es un orgasmo tenerte aquí, pero yo creo que no es bueno, ¿verdad? Qué fuerte, así empezamos. ¿Cómo vamos a terminar? Un orgasmo tenerte aquí porque seguramente vamos a poder profundizar en todos los temas de tu obra. Para quien no sepa quién es Ana Clavel, si es que alguien no sabe, por favor, preséntate a ti misma. Pues con todo gusto, Beto. Muchas gracias por la invitación a los Despachos del Poder. En primer lugar, bueno, soy Ana Clavel, escritora mexicana, he trabajado novela y ahora acabo de publicar un libro de ensayo titulado Territorio Lolita. Y bueno, me suelen adjudicar la etiqueta de erotismo. Lo cierto es que yo trabajo el tema del deseo, más que en sentido estricto la etiqueta de erotismo. Si tuvieras que explicarle al doctor Sigmund Freud dónde despertó o dónde se aloja por primera vez ese deseo, ¿cuál sería la escena de tu infancia que le recrearías? Wow, no, pues qué pregunta. Acabo de escuchar una canción de Cricri acerca del venadito, que de pronto dije, bueno, en realidad hasta Cricri tenía su parte freudiana psicológica, porque el venadito está asomado al estanque y ve allí un cervatillo que se parece a él y quiere que salga a jugar. Y de pronto dije, es que el deseo y la proyección que luego hacemos de él, por ejemplo, en el caso de Lolita, del narrador de Humbert Humbert, en la novela canónica de Nabokov, lo que hace es fabricar una suerte de Lolita que es más bien una proyección de él que otra cosa. Entonces me ocurrió que había una dinámica allí muy curiosa entre el que desea y cómo el objeto deseado se transforma gracias a la fantasía amorosa en una suerte de simulacro de proyección del deseante. Te escuché decir que solamente te pudiste haber convertido en escritora una vez que de alguna manera falleció tu papá, porque él no hubiera permitido que siguieras con este oficio, con esta profesión y que te dedicaras a lo que ahora haces muy bien. En realidad mi padre muere cuando yo tengo 3 años, entonces otra vez el asunto del deseo. En la medida en que hay una ausencia tan fuerte en mi vida, yo empiezo a fantasear con una suerte de caballero andante, ¿no? Como le pasa en general a las chicas, ¿no?, en nuestra sociedad occidental. Pero en este caso, de pronto, con la maravilla de los libros, yo los descubrí como por ahí de los 11 años, los libros de aventuras. Entonces fue como llenar ese hueco, una felicidad a través de las palabras. Y por ahí yo digo que fue un desplazamiento de restitución del placer asociada a ese deseo, a esa pérdida, porque de alguna manera me colmó esa gran ausencia. Mira, nada más estoy súper freudiana. Muy auscultando en esos pensamientos y en esos recuerdos y en ese origen de las cosas. Territorio Lolita, desde luego, ya viene a ser como la segunda entrega, digamos, lo que fuiste recopilando de material sobre tu investigación para tu novela anterior es lo que veremos en este libro. ¿Por qué las pequeñas sensuales, las ninfulas, se han conectado tanto en tus personajes? Pues mira, eso es una cuestión que yo siento que se da con fuerza precisamente porque no me lo propuse, ¿no? Es un poco como esta parte desconocida de ti que te hace ser quien eres. Y en realidad estoy parafraseando al gran poeta Paul Valéry, que dice justamente, ¿no? Es lo desconocido que llevo en mí, lo que me hace ser yo. Territorio Lolita se va convirtiendo en esta consecuencia de una novela previa donde también abordas el tema de esto, de las lolitas, de las adolescentes seductoras de alguna manera. Sí, y bueno, en particular con la novela de Las violetas son flores del deseo, en esta relación tan de la entraña, tan del deseo masculino relacionado con el incesto. Es una novela breve que empieza diciendo, la violación comienza con la mirada. Y es la historia así de un hombre que tiene una fábrica de muñecas y de pronto se descubre el deseo por su hija prepúber. Pues el deseo del incesto, ¿no? Qué cosa tan fuerte. Y en ese sentido, aunque no es un deseo políticamente correcto,
lo cierto es que los seres humanos estamos poblados de deseos de los que luego no podemos hablar, pero no por eso dejan de existir, ¿no? Finalmente, el asunto, si lo remontas incluso a la Biblia, pues, ¿cómo crees que Adán y Eva pudieron procrear y mantener ahí toda esa ramificación, ¿no? hacia los descendientes? Y bueno, son relaciones que de pronto se antojan prohibidas, clandestinas, actualmente incluso en el caso de un tema tan delicado como puede ser la paidofilia, ¿no? Que son temas que nos tienen ahora mucho en polémica por figuras públicas, ¿no? Sí, de las sí. que, digo, está Tan Woody relajo. Allen, está tantos ahí que, Polanski, ¿no? Y que de pronto se llega incluso a cuestionar la parte de si la obra de arte sigue siendo valiosa si quien la produce es un ser pues cuestionable, ¿no? Entonces, todo eso son universos en los que yo sondeo y trabajo en particular, por ejemplo, en este libro de ensayos denominado Territorio Lolita, porque, bueno, parte de este personaje clásico ya de la literatura del siglo XX, que es la novela de Vladimir Nabokov, publicada en 1955, titulada precisamente Lolita, ¿no? Y que nos ha dado tantas versiones en el cine. En el cine ha dado, en realidad, pie también a un arquetipo de una pequeña que es capaz de deslumbrar a los hombres, sobre todo mayores, pero también fáunulos, ¿no? Jovencitos, a veces tan jóvenes como ella. ¿Por qué te sientes más escritora que mujer? Esa es una pregunta que tiene que ver con el compromiso de la escritura. Pero cuando yo digo que soy primero escritora que mujer, estoy anteponiendo mi compromiso, mis retos, más allá incluso de una parte que yo no elegí. Entonces tiene que ver con todo lo que yo estoy depositando en ese reto, en ese oficio, en ese deseo finalmente, para que regresemos también al meollo de Al meollo de la época de la escuela freudiana. Cuando tenías entre 10 y 12 años, tengo entendido que te marcó una obra que es La Vuelta al Mundo en 80 días. De La Vuelta al Mundo en 80 días a la obra que tú has gestado, ¿cuál es la regla? ¿Qué pasó en esa brecha de tiempo? No solamente en la brecha, no sé, si te pones a ver en la novela de aventuras, ¿no? Sí. Que puede ser así, pues tan ligera, tan que te lleva por otros mundos, te abre otros horizontes. Y de pronto estos territorios del deseo que pueden ser Sí, que pueden ser tenebrosos, prohibidos, ¿no? Fuertes. Además, es un territorio que tú sabes que aunque sabe que quema, uno se acerca, uno lo toca, uno lo siente. Exactamente, por ahí está, por ejemplo, el caso de Caperucita Roja, que yo retomo en Territorio Lolita, y en una novela llamada El amor es hambre, en la que pues desarrollo una suerte de Caperucita contemporánea y que de algún modo hace una revisión del personaje de Caperucita en el sentido de cómo de pronto en las versiones tradicionales que han llegado hasta nosotros, la de Charles Perrault y la de los hermanos Grimm particularmente, de pronto es una chica, una jovencita o una niña que se siente al parecer atraída por el fuego, ¿no? Y que se acerca al grado de quemarse. Y el asunto es que de pronto nos la manejan así, pero que cuando uno se pone a revisar más allá el cuento popular, está la parte donde no es que sea tonta, como bien dice Bruno Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, sino que en realidad el cuento de hadas original lo que nos está mostrando es cómo es una pequeña que está acercándose a una atracción de cuestiones de curiosidad, de sexualidad, de despertar hormonal finalmente, ¿no? En Territorio Lolita y en otra de tus entregas, la figura femenina, los personajes femeninos se convierten en sujeto a partir de ser objeto de deseo. Fíjate que
eso fue una cuestión que de alguna manera, aunque tradicionalmente ese arquetipo de la ninfula en Nabokov, muy pronto, sobre todo gracias a Kubrick, en la versión primera de Lolita de 1962, se convierte en una suerte de estereotipo sexualizado y perverso, ¿no? La niña inocente, pero a la vez fatal, ¿no? Y de hecho, que se la califica como enfant fatal. Lo cierto es que en ese sentido se vuelve como un objeto de deseo que se contamina, que se pervierte al grado de llevarlo a construirlo como si fuera un ser manipulador. Entonces, no es realmente un sujeto, en realidad está siendo nuevamente depositario del deseo que la coloca en un pedestal. Provocadora, transgresora, irreverente. ¿Qué más vamos a ver en territorio Lolita que no sepamos? Lo que yo traté de hacer fue como ir viendo esas modalidades incluso en hermanas menores de Lolita, como podría ser el caso de Caperucita Roja o el caso de Alicia. Y entonces, a la hora de partir, digamos, estaba yo embelesada con el personaje literario y de pronto empecé a darme cuenta que entre el arquetipo idealizado de la ninfula y de pronto el estereotipo perverso, manipulador que se le adjudica normalmente ya en las versiones posteriores a Kubrick e incluso a la propia novela de Nabokov, lo que se da en medio es un territorio bastante poco visitado, bastante poco explorado, que es el territorio de la interioridad de la ninfula. Y en ese sentido, para mí misma fue un hallazgo darme cuenta de que hace falta esa mirada como más amorosa para adentrarte y explorar. Si tuvieras la oportunidad de llevarte un objeto para el día después del juicio final, ¿cuál sería? Wow. Para el día después, pues la famosa flor de Coleridge, una flor inexistente, pero que a la vez es símbolo de que la fuerza de la fantasía existe. Gracias, Ana Clavel, por estar en los Despachos del Poder.